Esto es El Espacio de la Escritura, un podcast de entrevistas para conversar sobre los procesos de escritura de investigadoras e investigadores del Instituto Milenio Fundamento de los Datos. Académicos provenientes de distintas disciplinas cuyos intereses y trabajos convergen en la ciencia de datos. El Espacio de la Escritura es un podcast realizado por el IMFD en conjunto con Urdimbre, una organización dedicada a apoyar la práctica de la escritura académica desde la dimensión social, artesanal, emocional y corporal, entre otras. En Urdimbre buscamos sacar el proceso de escritura del armario y generar espacios para acompañarnos en la práctica del escribir. Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a El Espacio de la Escritura. Soy Francisca Vilés, codirectora de Urdimbre, una organización que busca abrir y socializar los procesos de escritura académica. En Urdimbre acompañamos a estudiantes e investigadores a encontrar un sistema propio que les permita avanzar en sus textos de manera sostenida y sostenible en el tiempo. Para conversar sobre escritura académica, sus distintos formatos y su práctica personal, hoy tenemos de invitado al Espacio de la Escritura a Pablo Barceló, director del Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hola Pablo, bienvenido al Espacio de la Escritura. Hola Francisca, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Para presentar a Pablo, Pablo es investigador principal del IMFD y del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA. Fue director alterno de este centro, el Instituto Milenio Fundamento de los Datos, en el ciclo anterior a la actual dirección, y previo a ello fue director alterno en el Centro de Investigación de la Web Semántica, el que dio origen a la institución que hoy nos acoge. Pablo es doctor en Ciencia de la Computación de la Universidad de Toronto, Canadá, y es un investigador reconocido internacionalmente en su área. Ha publicado más de 70 papers técnicos y ha presidido el comité de programa, sido chair de POTS el 2022 y de ICDT el 2019, las conferencias más importantes en teoría de bases de datos. Sus áreas de interés son la teoría de bases de datos, la lógica para ciencia de la computación y la relación emergente entre esas dos áreas y el machine learning o aprendizaje de máquinas. Comenzamos entonces nuestra entrevista. Cuando hablamos espontáneamente, Pablo, de la dimensión social de la escritura académica, ¿cuáles son las primeras expresiones o imágenes que se te vienen a la cabeza? Comunidad, ¿sí? Yo creo que la escritura académica es muy importante para tu comunidad en el sentido de que uno quiere que esa comunidad te lea, te entienda. Uno quiere incitar una conversación, quiere invitar a que otros sigan tu trabajo, lo citen, etc. Entonces, para mí, el aspecto social de la escritura académica tiene que ver con tu comunidad científica, digamos, y ojalá lo más extendida posible. O sea, no solo tu nicho, digamos, sino que ojalá comunidades aledañas que vayan interesándose en cómo esto puede ir conectando entre diferentes áreas. Y una imagen que nos puedas dar como de esa comunidad. Puede ser muy como espontánea o de otro, no necesariamente como formal. Una imagen de esa comunidad, una imagen como pictórica incluso. Lo que sea, como dimensión social de la escritura académica. No sé, una imagen, yo tengo muchos amigos en mi comunidad, así que, y lo paso muy bien en mi comunidad, y conozco varias comunidades, digamos, no me he quedado solo en una, así que es como más bien una red. ¿Y cuál es la importancia que ha tenido para ti escribir con otras u otras personas en la construcción de redes justamente y en la difusión del conocimiento? ¿Qué te ha entregado este escribir social? Bueno, un aprendizaje, claramente. Yo no tengo ningún paper solo, digamos. O sea, tengo papers solos que son como surveys, pero no tengo papers solos de producción científica, digamos. Siempre me ha interesado escribir con otra gente. Me entretiene mucho y aprendo mucho. A pesar de que comúnmente tiene que haber una persona en el artículo que tome el liderazgo, ¿sí? Entonces, en muchas ocasiones con algunas personas yo he tomado el liderazgo de la escritura, porque hay gente que le gusta escribir más y otras menos, digamos, ¿sí? Y en otras ocasiones he delegado ese trabajo, ¿sí?
Entonces, uno siempre va aprendiendo de cómo escribe otra gente, de cómo presenta, y también a través de cómo uno va escribiendo, va presentando, va mostrándole a tus coautores de qué forma ves el trabajo, ¿sí? Porque no todos necesariamente ven el trabajo de la misma forma o lo entienden de la misma forma. Ujú. Sí. Ujú. Y como en ese ver el trabajo, ¿tú dirías que es como un trabajo específico o como un sentido más amplio de cómo tú ves la investigación? Es que, bueno, yo hago investigación teórica pero aplicada, en el sentido teórica pero aplicada, suena rarísimo. Investigación teórica que está motivada por problemas aplicados, por problemas del mundo real, ¿sí? Entonces, más que en los resultados técnicos que uno demuestra, que son básicamente los mismos para todos, es el entender de qué forma uno transmite el mensaje de esos resultados hacia la comunidad externa, ¿sí? ¿Por qué demostraste esos resultados en vez de otros? ¿Sí? Y claro, no todas las personas, no todos los autores del paper tienen que tener la misma visión. Entonces uno hace, en el fondo el proceso de escritura es también un proceso de convencimiento, de argumentación, ¿sí? Con respecto a cuál es el impacto de esos resultados y por qué fueron esos finalmente, ¿sí? Si uno se mete a DBLP, que lo descubrí hace muy poco, un sitio que ofrece información bibliográfica abierta sobre las principales revistas y actas de congresos de informática, nos arroja que a lo largo de tu historia académica has escrito con 114 personas distintas, aproximadamente. Son muchas personas, Sí, más de 100. sí. ¿Cómo eliges a tus coautores y cómo sabes que vas a trabajar bien con personas distintas, que vienen de distintos lugares, de distintas también quizás disciplinas, y que no va a significar como un dolor de cabeza, porque podrían no congeniar, qué sé yo? Sí, ¿Cómo haces ese proceso? hay que tener un poco de ojo con ese número porque hay algunos papers que son white papers que en el fondo son como una visión de un área de investigación en que uno trabaja, uno colabora con mucha gente, pero en realidad no hay un trabajo de investigación científica detrás, ¿sí? Entonces yo diría que sí he colaborado con mucha gente, pero no diría que son más de 60 o 70, ¿sí? ¿Ya? Así que no son 114, pero aún así creo haber colaborado con mucha gente, ¿sí? Y pienso que va a seguir siendo así, digamos. Yo no soy de esas personas que trabajan con el mismo grupo toda su vida, ¿sí? Me gusta... Y creo, bueno, y acá ocupa un poco metafísica mi respuesta, pero yo soy una persona súper sociable, entonces a mí me gusta conversar con la gente de la comunidad, me gusta leer los papers de otra gente, me gusta saber lo que están haciendo y me acerco a esas personas, digamos. Y ahí hay como un tema de afinidad, pues, o sea, si esa persona se da, como se da cuando uno conoce a una persona que te cae bien, y el problema es interesante, yo creo que naturalmente uno empieza a trabajar y es realmente reconfortante ir trabajando con diferente gente porque uno va aprendiendo mucho. Todas las personas trabajan de diferentes formas y eso, pues, o sea, hacer más amigos nomás. Claro, claro. ¿Y cómo es el proceso de trabajo, como el sistema de trabajo con tus coautores? ¿Cómo empiezan? No sé, bueno, pueden ser conocidos o no, pero ¿cómo en general procede? ¿El proceso de trabajo tú te refieres a la investigación o a la escritura? A la escritura, al discutir la idea, no sé, juntarse o no, o una seguilla de mails, no sé cómo el sistema de trabajo que en general sigues. Bueno, a ver, la investigación teórica, a pesar de que uno discute mucho en el pizarrón o por Zoom o por lo que sea, al final igual es bien solitaria, o sea, alguien tiene que... comúnmente las cosas no se demuestran en grupo, digamos. Alguien se discuten en grupo y alguien sale con la idea y al final obtiene este resultado. Entonces hay una parte mucha que tiene que ver con pensar el problema, darle vueltas, etcétera, de discusión con tus pares. Y la entrada de la escritura es bastante tardía en el proceso, ¿sí? Yo diría que bien tardía. O sea, uno no comienza a escribir hasta que tiene resultados y hasta que tiene muy claro
la historia del paper, la historia del artículo. Como la narrativa, el relato. La narrativa, ¿sí? Ahora, a mí de repente me gusta ponerme a escribir simplemente porque eso me va aclarando la cabeza, ¿sí? Entonces yo me pongo a escribir, ya, bueno, una demostración por supuesto, eso es como fundamental porque ahí uno verifica si la demostración está bien o no, hasta que no está en papel uno no lo sabe. Pero el proceso de la historia, a mí a veces me gusta escribirlo con cierta anticipación a enviarlo, porque eso me aclara cómo van a ser presentados los resultados, en qué orden, cómo los vamos a ir relacionando con otros resultados del área. Entonces yo escribo como la introducción antes, no sé, digamos un mes antes del deadline, que es cuando se envía esto a una conferencia. Y trato de esa forma, es política en el fondo, es como ir convenciendo a tus coautores de que esa es la introducción correcta, se discute y después, bueno, en base a eso uno pone los resultados en el paper. Pero no soy de esas, a pesar de que el proceso de escritura es tardío en esta historia, digamos, de hacer investigación, tampoco soy de esas personas que se ponen como el día antes a escribir el paper porque me estresa mucho y al final siento que no queda bien. Entonces, digamos, al menos le doy un mes a la escritura de un artículo. Y ahí cuando estás escribiendo las demostraciones o tratando de llegar al relato pensando con la escritura, ¿ocupas papel y lápiz o más bien computadora? En las demostraciones uno ocupa papel y lápiz, sí. Eso no hay forma otra. Y también la cabeza en el metro. Pero ahí, claro, no con papel y lápiz. Sino No, uno va pensando de ocupar su traído. pizarrón personal. Bueno, buena metáfora. Pablo, tú has tenido un rol destacado en la organización y coordinación de conferencias, incluyendo ser chair de PODS, como dijimos antes, el 2022, una de las más importantes en tu área. Desde tu experiencia práctica, ¿cómo estos encuentros se tornan catalizadores para generar asociaciones, para inspirar nuevas ideas y dar lugar a la escritura académica? Como un ciclo, pero... Sí, claro. No, son fundamentales, porque sobre todo en nuestra área, que es computación, las conferencias son básicamente el lugar donde uno se encuentra, ve lo que ha hecho la otra gente durante el año y empiezan a surgir nuevas ideas, ¿sí? A ver, las conferencias, la gente piensa que uno va solo a mirar, digamos, a mirar qué es lo que ha hecho los demás, pero en realidad uno va a tomarse una cerveza, a conversar, y ahí es donde nacen las ideas, ¿sí? Salir a almorzar con alguien y decir, bueno, tú hiciste esto, yo hice esto, ¿por qué no hacemos esto en conjunto? Acá hay un problema que es súper relevante, creo que hay que meterle mano a esta cuestión. Entonces es realmente un lugar de encuentro y eso y las visitas de investigación, o sea, no hay nada yo siento que pueda suplir el contacto uno a uno, presencial, es muy difícil, o sea, se puede hacer y yo lo he hecho, o sea, tengo coautores a los cuales no conozco personalmente, ha sido todo online. Pero es más difícil, ¿sí? O sea, al final, cuando uno sale, conversa, se toma una cerveza y habla de la familia, algo se gatilla ahí que hace que la experiencia sea más de investigación misma, sea más rápida y más profunda, quizás. ¿Sí? ¿Y en qué consisten esas visitas de investigación para estudiantes que no saben de qué se trata? Bueno, comúnmente uno va a visitar a alguien o viene otra persona a visitar acá y en el fondo muchas veces cuando yo voy trato de tener un problema con anticipación, cosa de no llegar ahí y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Porque a mí no me gusta como descubrir, a ver, ¿cómo decirlo? Hay gente que dice como, encontremos un problema para trabajar. Yo no creo que los problemas haya que encontrarlos, yo creo que los problemas existen, ¿sí? O sea, si el problema es importante, uno no tiene que encontrarlo, está ahí, digamos, ¿sí? Es un problema. Entonces a mí me gusta trabajar en ese tipo de problemas, de entender cosas como fundamentales. Y bueno, tratamos de encontrar con anticipación un problema o tratamos de definir cuál es el problema en el que vamos a trabajar
Y ahí uno se sienta en el pizarrón, empieza a meterle, después vuelve a su hotel, empieza a pensar por su cuenta, el otro día llega con nuevas ideas. Y eso es todo. Y eso es todo. Y después sale a tomar cerveza y ahí conversa más del problema. El after del Sí, problema. pues sí, también vale. Algo nos dijiste, pero ¿de qué manera has aprovechado tanto entonces los aspectos formales como los informales de las instancias de conferencias para fomentar el trabajo? No, de eso, conversando, siempre tratando de leer, por ejemplo, yo voy a una conferencia y trato de leer con anticipación los papers que van a ser presentados y que me interesan, ¿sí? Claro. Porque así tengo algo que discutir más concretamente con esos autores, ¿sí? Creo que hay que hacer ese trabajo, de alguna forma, de estar... Es importante y me he dado cuenta que no es tanta gente la que lo hace, pero a mí me ha servido mucho de entender harto de lo que hacen los demás, quizás no en el detalle técnico porque es imposible estar, pero ¿qué están haciendo? ¿Cuáles son los problemas que están atacando? ¿Cómo se relacionan con los míos? Yo creo que eso de estar permanentemente conectado es de alguna forma algo que a mí me define como investigador. Entrando en otra área también como social, podríamos decir, tú también has jugado un rol crucial en la creación y consolidación de grupos de investigación de excelencia en Chile, como el Instituto Milenio, Fundamento de los Datos, y también el CENIA, que es el Centro Nacional para la Inteligencia Artificial. Tu experiencia como investigador y gestor, entonces, te brinda una perspectiva privilegiada sobre la formación de estos espacios. Y por otro lado, sabemos que la escritura académica no es solo escritura de artículos, escritura de charlas, también como lo conversamos en algún otro capítulo, sino que también con redactar y armar proyectos y postulaciones de distintas escalas, que es una escritura que no sale tal vez tan pública, no es como que va dirigida a los revisores, qué sé yo, a instituciones. Entonces, enfocándonos en tu experiencia escribiendo y armando proyectos grandes, porque estos centros son grandes. ¿Qué tipo de escritura se requiere para desarrollar las propuestas que permitan que centros de investigación de envergadura tomen forma? Creo que no es tan distinta de una escritura de una introducción de un artículo, por ejemplo. Es simplemente mucho más amplia, porque en el fondo trata muchos más temas, es un poco menos técnica, es un poco menos detallada, pero requiere del mismo nivel de consistencia, ¿sí? Yo creo que la palabra que define la escritura científica y la escritura de proyecto es consistencia. Todo lo que tú estás presentando, todo lo que tú estás diciendo, tiene que estar justificado y no tiene que haber nada de más, ¿sí? No tiene que haber bla bla, no tiene que haber cosas que queden sueltas, no tienen que haber... eso es importante. Cómo se van conectando las cosas. Y ese cómo se van conectando uno lo va viendo después de harto trabajo, ¿sí? Por eso para mí es importante como comenzar estas cosas con anticipación. Yo no escribí un proyecto 2 días antes, yo le dedico mucho trabajo, ¿sí? Y muchas conversaciones a cómo vamos a plantear las cosas. Y tratar de ser lo más sintético posible, pero no lo veo como algo como disociado de la forma en que se escribe un artículo científico. Creo que es básicamente lo mismo, pero claro, con una voz que es un poquito más... Porque la persona que te va a leer el paper no es alguien necesariamente especialista en tu área, ¿sí? Puede tocarte, no sé, un vulcanólogo, digamos, un astrónomo, ¿sí? Pero incluso si yo leo un proyecto de astronomía y no entiendo nada de la parte técnica, voy a ser capaz de darme cuenta si el proyecto es consistente, relevante y deja cabos sueltos o no, ¿ya? Y eso es lo que uno tiene que trabajar. Y por supuesto tener un proyecto bueno, o sea, si hay que tener buenos problemas, creo, ¿sí? Pero está lleno de buenos problemas. ¿Y qué desafíos específicos has encontrado al tratar de comunicar la visión, los objetivos y el potencial impacto del centro de investigación que está como planteando, proponiendo en estos documentos, que intentan convencer a revisores y a los que te van a financiar? Bueno, claro, nosotros como trabajamos en temas de datos e inteligencia artificial, que es un poco distinto, no sé, pues, a la gente que trabaja en física, astronomía, ciencias más tradicionales, digamos, ¿sí? Que
lo que nosotros siempre hemos tenido que convencer de alguna forma a los revisores es que hay desafíos científicos, que no es solo desafíos computacionales, digamos, ¿sí? Más hardware, mejor software, más análisis de datos. Hay desafíos científicos no triviales, ¿ya? Y ese ha sido siempre nuestro gran desafío, ¿ya? ¿Por qué esto? ¿Por qué los datos y por qué la inteligencia artificial son una ciencia? ¿Una ciencia de qué, digamos, ¿sí? Eso es como... Ese ha sido el gran desafío, que es como posicionar estas áreas en Chile, que es básicamente la computación, la ciencia de datos, la inteligencia artificial, que de alguna forma estaban un poco relegadas frente a otras ciencias más tradicionales. Y creo que con estos centros se ha logrado darle la relevancia que realmente tienen como ciencia. Y desde una perspectiva cotidiana, ¿cómo se empieza a escribir estos proyectos de estos centros como tan grandes? ¿Cómo es el proceso de trabajo en el día a día? Le pedimos a Aidan que lo haga. Aidan es el subdirector del Instituto Milenio Fundamental de los Datos. Aidan es un seco para escribir cosas. Yo hago una primera versión, tiro, después otro va iterando y después Aidan le hace la pasada. No, entre todos. Ya, pero así como por capa. O sea, sí, se lo van pasando entre... Sí, lo vamos discutiendo. Claro. No es que llegue uno y borre todo lo que escribió el otro y nada, no, sino que lo vamos discutiendo. Oye, ¿por qué pusiste esto? ¿Cómo habla esto con esto? Yo creo que deberíamos decir esto de esta forma, ¿sí? Nuestros revisores probablemente van a ser de esta área, así que puede importarles esta aplicación de lo que tenemos, cosas por el estilo. ¿Y de a cuántas personas escriben? 5, Yeah. ¿sí? ¿Con cuántas manos hay? Sí, 5. Yeah. No más que eso, porque si no, una chacra. Sí, es difícil. Sobre cómo aprendiste a escribir para la academia, ¿cómo, cuándo y de quién aprendiste a escribir para la academia? ¿Y cómo también fuiste forjando ese hábito? Bueno, tanto mi supervisor de magíster, el Leo Bertossi, como mi supervisor de doctorado, Lionel Lipkin, eran gente que presentaba muy bien las ideas. Ninguno de los dos me dejaba escribir inicialmente, así que yo iba mirando así como por el lado. Me dejaban escribir demostraciones, no me dejaban escribir papers. No es que no me dejaran, pero es como que ellos lo escribían. Era otra la participación en ese minuto. Claro. Pero uno va mirando, ¿sí? Y después de varias decenas de coautores que tuve, fui aprendiendo, y también uno lee mucho, entonces va aprendiendo cómo presentar las cosas. Pero en realidad tampoco es tan difícil, o sea, lo más importante es la claridad y la consistencia, ¿sí? Que no es tan simple. Claro, no es tan simple de lograr, pero, o sea, no es magia, digamos, o sea, es depurar, ir encontrando la mejor notación, lo más simple que se entienda, que hayan ejemplos, que las cosas estén en una secuencia lógica. Claro, hay que definir las cosas, hay que explicar de lo que uno está hablando. Los ejemplos son muy importantes, aunque sea una cosa que uno piense que es simple, un concepto que la persona que lo está leyendo no ha estado expuesta como uno a eso, entonces un ejemplo le puede ayudar mucho. Claro, ir motivando por qué este resultado, ¿no? No poner un resultado, sino que decir, mira, este resultado es importante por esta y esta razón. Eso es básicamente lo que yo he ido aprendiendo. Pero después de un rato, cuando uno ya lo aprende, sí es fácil, digamos. O sea, cuando uno ya lo logra, y con esto no quiero desmotivar a la gente, pero en el fondo es como ordenarse la cabeza. Si uno se ordena la cabeza, va a poder ordenar el texto. ¿Sí? Interesante. Es que es como, claro, cuesta y quizás llega un minuto en que... Sí, después ya es como... o sea, es más difícil la investigación que la escritura, ¿sí? La investigación es la parte dura y después la escritura, si uno ya está acostumbrado, bueno, sale. Sale mejor, sale peor, digamos, pero sale a un nivel, a un buen estándar, digamos. ¿Sí? ¿Y qué enseñas, cómo enseñas a escribir a tus estudiantes sobre esto que estamos conversando? ¿O qué aprendizajes propios has intentado traspasar a ellos? No sé, le invitas, por ejemplo, a escribir como las demostraciones de tus papers, si tú escribes el paper, no sé, ¿cómo has operado en ese nivel?
Es que uno tiene que ir viendo cómo el estudiante, hay estudiantes que se les da mucho mejor la escritura que a otros. Hay algunos que no hay que enseñarle nada, que son como natural, así. Hay otros que lo necesitan, pero en el fondo no es que nos sentemos así y yo le vaya diciendo como, mira, acá es como más bien un tema de demostración. Yo lo hago de esta forma, como, o sea, pues como una crianza de alguna forma, pero a un nivel más sofisticado de alguna forma. Pero claro, y recibir textos del estudiante, por ejemplo, la tesis, y decirle, mira, esto no se entiende, esto no está bien definido, esto acá requiere una motivación, ¿por qué lo hiciste así? Claro, cuando me pasan la tesis yo la reviso bastante, ¿sí? Y ahí trato de que sea un espacio de aprendizaje. Sí. Claro. ¿Qué mitos o creencias erradas o demasiado asentadas te encuentras cuando te aproximas, o los estudiantes se aproximan a ti en una primera etapa? No sé si, por ejemplo, que no sé, piensan que escribir se hace bien a la primera o que es un talento innato, qué sé yo. ¿Cómo te encuentras con ese tipo de mitos en los estudiantes o de creencias como erradas? No. Bueno, yo tampoco he tenido tantos estudiantes, así que no te puedo decir, no tengo una muestra tan grande como para decir. Pero lo que yo diría es que es un método, ¿sí? Y que en el fondo, si uno no tiene demasiado talento para hacerlo innato, se puede aprender perfectamente. Digamos, es como, yo no tengo talento para el inglés, pero igual se aprende, ¿cachai? Como se logra. Yo diría eso, digamos, ¿sí? Lo importante de nuevo es tener ordenadas las ideas uno mismo, ¿sí? Y para ordenar la idea hay que pensarlas, dar las vueltas, ponerlas juntas de alguna forma y ver si funcionan. Qué bueno. En el segundo capítulo del Espacio de la Escritura, Aidan nos habló sobre la elegancia en la escritura en ciencia de la computación, que es como esta cualidad estética de la cual se habla en este campo. Yeah. ¿Cómo se enseña a otra persona, a una otra, o cómo se introduce en tratar de llegar a esa elegancia en la escritura? Es que para mí, a ver, la elegancia para mí no es el fin en sí mismo, digamos. Ya, como... Sí, es más bien la elegancia es una demostración de que las cosas están bien presentadas. He llegado a los elementos mínimos que necesito para plantear esta idea. Y entonces aparece una estética como un poco minimal, digamos, ¿sí? De limpieza, de claridad, de consistencia. Yo lo diría así. A mí no me interesa la estética en la escritura de por sí, digamos, no es que yo quiera que mi cosa quede así, pero creo que en la medida de que uno depure las cosas y las vaya haciéndolo más, aparece una estética como subproducto de alguna forma de ese trabajo. Otra pregunta que quizás tiene relación con el trabajo con estudiantes o quizás personas con trayectorias menos avanzadas, más jóvenes. ¿Cómo dar feedback a la escritura sin que las personas se pongan necesariamente como a la defensiva? No sé si te ha pasado eso. Sí, pues sí, de repente uno se pone duro y dice esto está mal escrito y la persona... Y a mí también me lo dijeron, digamos, cuando yo fui estudiante de doctorado me dijeron esto está pésimamente mal escrito y estaba pésimamente mal escrito, ¿sí? Es como, bueno, no sé, como le dice uno a un niño que está mal lo que está haciendo sin que se sienta tan bien. Es como parte de tener cierta sensibilidad. Yo lo que diría es que nadie nació sabiendo esta cuestión y que yo también tuve mi época en que no sabía escribir bien y me costó, pero que en el fondo, de nuevo, o sea, que se puede aprender, digamos, ¿sí? Y que hay que hacer un esfuerzo un poco mayor, digamos, por lograr eso. Pero sí es complicado el tema y no tengo una respuesta muy decisiva. Eso sí.
si es que aplica esta pregunta, ¿podrías describir uno o más riesgos que has tomado, o innovaciones o movidas tal vez poco convencionales que tomaste como escritor académico en algún texto o qué sé yo, de otro tipo? ¿Cuáles fueron las consecuencias y qué aprendiste de esa experimentación? No sé, sí. No, tomo muy pocas experimentaciones. Ya. No, yo soy muy clásico en mi escritura científica y trato de que la cuestión sea lo más limpia, simple, clara posible, más que... Sería súper interesante, pero creo, o sea, no tengo el tiempo para sentarme a experimentar. Digamos, no, eso requiere... Conozco gente que lo hace y que les queda súper bien, pero creo que es un trabajo en sí mismo y claro, no, uno no puede hacerlo todo, digamos, sí. Claro. Pero no, muy conservador en eso. Ya, conservador. Entramos ahora en la práctica personal de la escritura. Y viene la pregunta sobre que le hacemos a todos quienes han pasado por el podcast sobre el espacio personal de la escritura. Entonces, ¿cómo es el espacio o los espacios que alojan tu escritura académica? ¿Cuáles son esas condiciones físicas, espaciales y también mentales que necesitas para escribir, para ponerte a escribir? Un café, música, estar solo, saber que tengo 3 o 4 horas por delante en que nadie me va a molestar. Eso. Nada más que eso. ¿Y qué tipo de música? Cualquiera, puede ser hasta ¿Cualquiera? death metal, me da lo mismo. Yo escucho música todo el día para hacer investigación y para... Hay gente que le molesta la música para trabajar. A mí todo lo contrario, si no tengo música me vuelvo loco. No es que ponga así Brahms ni onda No, por eso. Schubert. Depende. No, obvio, Otras en que son general como no más- pongo death metal, pero podría Ya. ser, es que me gusta toda la música, sí. Entonces, menos reggaetón. Ya. Y como has identificado cierta música, por ejemplo, que te sirven para, no sé, para despertar o para, no sé, para flow. No, es que la música para mí es como una cuestión que subyace, digamos, que simplemente me hace estar vivo y despierto. Pero no tengo así como, esta música es para concentrarme, claro, no. Me gusta escuchar música. Ya. ¿Y eso ahí audífono? Sí. ¿Podrías describir tus hábitos actuales de escritura? Como tus tiempos, la duración. Bueno, dijiste que necesitabas como 3 o 4 horas. Sí. Pero ¿cuántas veces a la semana escribes? No, bastante poco, porque, a ver, tampoco nosotros, o en mi caso, yo no produzco tantos papers al año, digamos, ¿sí? Serán 3 o 4, ¿ya? Entonces, el proceso de escritura que tampoco ocurre, no es que uno esté constantemente escribiendo papers. Y lo otro es que, bueno, tengo responsabilidades administrativas que toman gran parte de mi tiempo y en realidad estoy escribiendo como memos, proyectos de, no sé, de programas de posgrado, de otro tipo de cosas, ¿sí? Así que estoy escribiendo, pero no estoy escribiendo papers constantemente, ¿sí? ¿Y qué emociones te produce hoy el escribir como relacionado con la investigación? Tranquilidad. ¿Tranquilidad? Sí, me relaja mucho. Porque el proceso cuando uno ya está escribiendo es porque tiene los resultados listos, entonces uno ya está contento, entiende para dónde va la cosa, ya lo ordenó y ahí va como jugando nomás, es un juego. ¿Y a estas alturas experimentas bloqueos? ¿Para escritura? Sí. No. ¿Y en algún minuto de tu Sí, historia? me costaba un poco más la introducción y todo, pero ahora la hace ChatGPT. Ya, no pongan eso. Uy, que lo vamos a poner. La escritura no siempre es lineal. Muchas veces buenas ideas surgen cuando la mente divaga o cuando sales o cuando descansas, cuando te permites como salir de la actividad como súper enfocada en la que estás. Entonces, ¿crees que las distracciones pueden actuar en algún momento como motor creativo en el proceso de la escritura académica? ¿Te Definitivamente. ha pasado eso? Sí, todo el rato. ¿Cómo lo experimentas? Salgo a caminar, me pongo a ver otra cosa. Sí, pero no solo en el proceso de escritura académica, en cualquier proceso creativo, ¿sí? Uno necesita desconectarse un rato.
Es más, las mejores ideas vienen cuando uno se desconecta. Muchas veces la idea viene sola cuando uno se desconecta. Hay que pensar un rato porque hay que formar la estructura en el cerebro. Dejar la estructura como armada y después el cerebro como que utiliza esa estructura y trae, de alguna forma trae la... Es súper raro. Y cómo hay que hacer las conexiones. Sí, claro, pero uno tiene que armar el escenario de alguna forma. ¿Y cómo se hace? Pensando harto y después soltando. Claro, sí. Sí. ¿Qué es lo que más te genera placer de la escritura académica y por qué? El ir juntando, el ir dándome cuenta que hay una historia que yo no conocía de antemano y que se va formando en la medida de que la voy escribiendo y la voy pensando. O sea, como ese esculpir, como... Claro, como que la cosa estaba ahí, pero uno tiene que ir revelándola, ¿sí? Eso me gusta. Y la tranquilidad que me da el saber que tengo varias horas para estar tranquilo escuchando música y poniendo las ideas en papel, digamos. Sí, eso. ¿Y qué sección de un texto o lógica argumentativa es la que más te gusta escribir? La introducción. ¿Por qué? Porque ahí es donde uno cuenta la historia. Ah, ya, contar la historia. Contar la historia, sí. Sí. Y la que menos me gusta son las conclusiones, me cargan las conclusiones. Porque nunca sé cómo... que es una... Sí, igual, claro, es que es como raro en la teoría, en computación teórica, digamos, tener conclusiones, pero igual hay que tenerlo. El trabajo futuro me gusta, digamos, o sea, qué es lo que podemos hacer, etc. Pero conclusiones las encuentro medio raras siempre. Sí, hay alguien en el podcast que también dijo que sacaría las conclusiones. Claro, porque ya están, de alguna forma. Sí, ya se presenta. Uy, pero dijiste en algún minuto que antes te costaba escribir las introducciones. O sea, ¿qué ha pasado en ese tiempo que ahora es como lo que más te gusta? Que ya sé que tengo que tener súper ordenadas las cosas antes en mi cabeza. Y en la medida que tenga eso, la cuestión fluye. Y además uno va agarrando oficio, pues, ¿sí? Esto es harto de oficio nomás. ¿Sí? Se va soltando, ya tiene como ciertos trucos para ir encadenando las cosas. Se hace más fácil. Pura práctica. Es pura práctica. Final. Es pura práctica. Sí. ¿Qué estás escribiendo actualmente? Me imagino que tienes tal vez varios proyectos, pero si nos puedes hablar de uno, en qué estado está, cómo surgió la historia, un poco de ese paper. Hoy tengo que empezar a escribir un paper. Un paper sobre explicaciones en Machine Learning. Y hay varios resultados. Pero todavía no tengo la claridad ni la tranquilidad para ponerme a escribirlo. Espero que sea la próxima semana. Pero sí, eso lo tengo pendiente. Pero me motiva, es como que tengo ganas de hacerlo. Y mientras estás esperando como ese ponerte a escribir, ¿estás como pensándolo en sí, tu un cabeza poco. o igual escribiendo? No, un poco. Estoy como dándole vuelta un poco a cómo podría ir la idea, sí. En paralelo de 35.000 otras cosas. Sí, ese es el problema. Llegamos a nuestra última pregunta, que tiene que ver con los desafíos de la escritura académica en contextos interdisciplinarios. Y en ese sentido, el IMFD es un centro interdisciplinario que reúne a profesionales e investigadores de diversas disciplinas. Entonces, con tu experiencia en roles de liderazgo y con una visión tal vez más amplia del campo, cómo has formulado los proyectos como de estos centros más grandes, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la escritura y la producción académica en este contexto interdisciplinario de gente que se intentan comunicar y producir como conocimiento científico? Bueno, el lenguaje, hay que entender el lenguaje porque a veces nos estamos refiriendo a las mismas cosas de formas muy diferentes. También la forma de presentar los papers, el nivel de formalidad, de rigurosidad, etcétera, es completamente distinto en distintas áreas. Nadie está mal acá, digamos, es distinto, ¿sí? Nosotros tendemos a ser muy rigurosos, muy formales, y eso a veces atenta también contra la posibilidad de difundir tu mensaje en otras comunidades, ¿ya? Que no necesariamente van a entender en la parte técnica, ¿sí? Entonces yo creo que eso es que el mismo desafío que se da en investigación interdisciplinaria, que es un poco
bueno, ¿de qué estamos hablando acá, no? ¿Cuál es el problema? ¿Hay un problema realmente o lo podemos resolver de esta forma muy sencilla? ¿Sí? Y cuando uno encuentra eso, la cuestión fluye, pero uno puede demorarse años en encontrar eso. ¿Sí? ¿No? Claro, es como algo central, muy Claro, delgado, claro, medular. claro, muy medular, muy medular. Y eso pasa lo mismo en la escritura. Y también, ¿cómo has manejado o has visto que se podría manejar quizás esa tensión entre tirar quizás muchas buenas ideas interdisciplinarias, o sea, como en el encuentro de las disciplinas, como podríamos hacer esto otro, pero después como llevarla efectivamente a que sea algo material? Sí, no, hay que ser pragmático y decir, mira, tenemos todas estas buenas ideas, pero ahora nos centramos en estas dos y no, hay que concretar, digamos. ¿Sí? Yo soy súper, hiper pragmático, digamos. O sea, no estoy acá para andar lanzando... Sí, al principio sí, uno hace un brainstorming, digamos, pero después ya en algún momento hay que decir, esto vamos a hacer y en esto nos vamos a concentrar, digamos. ¿Sí? Aunque no sea interdisciplinario, también en investigación disciplinaria, en algún momento uno dice, bueno, este es el problema, ¿no? Sí, hay que ser pragmático en la investigación porque si no uno termina divagando. Pero me imagino que también en la conformación de equipo es importante que haya alguien pragmático, porque no todos Sí, tal vez son tan hay pragmáticos, otros más soñadores, claro. que también son importantes para También, otras cosas. sí. Pero yo diría, un consejo para los estudiantes es que si son muy soñadores, que traten de ser un poquito más pragmáticos a veces. Buen consejo. Bueno, llegamos al final de esta conversación. Gracias por estar en este espacio y compartir Encantado. tus experiencias de escritura y tus reflexiones asociadas a tu práctica. Gracias también a quienes producen y editan este podcast, Paula Silva y Pamela Bacho, y a todos quienes nos escuchan en el espacio de la escritura. Hasta la próxima, nos vemos. Chao.